Bueno, mientras vamos esperando que se conecten algunos, quería hacerles una pregunta, que es esta. Em, yo no sé qué les pasa a ustedes en tanto a cómo está su creatividad en estos días, pero a mí se me activó mucho mi lado creativo, por suerte, y casi que a diferencia de muchos que están aburridos o sienten que el tiempo les sobra, yo siento que el tiempo no me alcanza de la cantidad de cosas que se me van como corriendo y que quiero hacer. Obviamente cada situación es diferente, pero me gustaría saber ustedes que si hicieron algo creativo que tal vez tenían pensado desde antes, como bailar, fotos, dibujos, charlas, dice Pachu. Algo que tenían tal vez pensado hace mucho tiempo, meses o un par de años y que no lo venían llevando a cabo y que le dieron la oportunidad en este momento de hacerlo. Algo tejer, Fabi teje, escribe, bien. Eh, Ale se hizo una carpa, bien. Me gustaría, ¿la carpa es creativa de alguna manera, Ale, o es una carpa? La novia Martín escribió una crónica de viajes, espectacular. Ángeles está aprendiendo a tocar el ukelele, maravilloso. Yo les voy a contar algunas de las que hice. Por ejemplo, empecé este proyecto en Instagram que se llama Contagiemos Creatividad, que lo empecé cuando empezó la cuarentena. Entonces dije, bueno, en vez de contagiar virus, quedémonos en nuestras casas, contagiemos creatividad. Y armé este perfil donde voy poniendo, originalmente lo iba a hacer diariamente, pero no doy abasto. Cada 3 o 4 días voy poniendo un artista diferente y voy contando algo de su obra, de su trabajo, de su proceso creativo. Síganlo, @contagiemos creatividad. Alguien está aprendiendo a editar con Premiere. Alguien tiene una tienda de dibujos ilustrados. Diosa Agustina. Espectacular, Agustina. Otra cosa que yo hice es armé una playlist de soy fanático de la música brasilera, armé una playlist de música brasilera en Spotify que se llama Brasil en cuarentena, que era algo que también me hubiese encantado hacerlo siempre y bueno, se me dio la oportunidad de hacerlo ahora, que me acompaña la música brasilera durante esta cuarentena un montón. Eh, a ver, alguien más que dice, todos saludan, alguien más que haya hecho algún proyecto creativo. O les sigo contando. La carpa dice que la hizo abajo de la cama, le puso sábanas y libros. Bien, bien. Golden Max pasó el podcast de una vez por semana a diario. Wow, espectacular. Una revista con sesión de fotos, maquillaje. Espectacular. Bueno, buenísimo. ¿Vieron? No soy el único que está haciendo trabajo creativo durante esta cuarentena. Bueno, creo que es un buen momento para empezar. Eh, Pasaron 5 minutos. Vamos a arrancar. Quería contarles, quería empezar hablándoles de algunos mitos. Durante 20 años más o menos trabajé en publicidad, trabajé en una agencia de publicidad como creativo. Y el primer mito del cual les quería hablar es este, ¿no? Que la creatividad se trabaja así jugando al ping pong con amigos, divirtiéndonos todos como si fuese una fiesta. Esperen que voy a apagar ahora comentarios, así se ve bien y después los prendo. Ahí está. Listo. Después al final lo prendemos para consultas y demás. Lo primero es esto, ¿no? Como desmitificar que en una agencia de publicidad o en cualquier trabajo que se considere creativo se trabaja de esta manera. Obviamente puede haber mesas de ping pong o de pool, puede haber momentos para el ocio, pero la verdad es que también hay mucho de trabajo y de transpiración, como se dice, ¿no? De sentarse y de pensar, 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 ¿no? Porque sea un trabajo creativo deja de ser un trabajo y tiene esta forma de ping pong con amigos tomando una cerveza. Y el otro
el otro mito que me parece interesante, del cual me parece interesante hablar, es este, ¿no? Que las ideas se te ocurren en 5 minutos abajo de la ducha. Puede ser que una idea se te ocurra abajo de la ducha, sí, pero para que una idea se te ocurra abajo de la ducha y en 5 minutos, tienen que haber pasado mucho tiempo antes, días, meses, años a veces, de que vengas pensando, pensando y pensando en una idea que finalmente sea abajo de la ducha donde decante. No es que mágicamente abajo de la ducha se nos van a ocurrir cosas si no hubo un proceso previo a ese momento de conexión. Que me lleva a el tercer mito, que tiene que ver con la hoja en blanco. Se habla mucho del proceso creativo y muchas veces se lo manifiesta como si la hoja en blanco fuese el comienzo de ponerse a trabajar o a pensar algo, ¿no? La hoja en blanco como sinónimo de trabajo creativo. Cuando en realidad tal vez la hoja en blanco está más cerca del final o tal vez en el medio de lo que puede ser un trabajo o un proceso creativo. Porque para que uno se siente finalmente frente a una hoja en blanco, digo hoja, pero en realidad es cualquier tipo de soporte, ¿eh? Puede ser una hoja física de un cuaderno, puede ser un Word, pero también puede ser una guitarra, puede ser un piano, puede ser un plato de cocina, si son cocineros, eh, puede ser un bastidor, si hacen algo de arte. Digo, es metafórico, ¿no? La hoja en blanco, pero para que ustedes finalmente se animen y lleguen a ese momento, tienen que haber pasado muchas cosas antes. Muchas cosas antes que me llevan a contarles lo que para mí es la creatividad. Hay muchas definiciones de creatividad, obviamente. Yo elijo esta, que para mí es bastante sencilla, pero también bastante gráfica, que es que la creatividad es la capacidad de unir puntos. No sé si recuerdan cuando eran chicos, creo que todavía siguen existiendo, estos libritos donde uno tenía que unir ciertos puntos para armar un dibujo. Entonces, si yo les muestro, por ejemplo, bueno, posiblemente todos hagan algo relativamente similar, que sea un triángulo, que no diste mucho entre uno del otro, ¿no? Porque básicamente lo que tienen son pocos puntos, tienen 3 puntos para unir. Ahora, si yo les muestro bueno, empieza a ser un poco más interesante. Claramente la mayoría de ustedes van a hacer una flor, pero empieza a tener matices esa flor, porque alguno la puede hacer con trazos rectos o curvos o con colores, o alguno puede hacerlo con témpera o lapicera o salirse la hoja. Digo, empieza a ser una flor, pero seguramente las flores de todos ustedes sean relativamente diferentes, ¿sí? Empieza a transformarse en una obra más única, más creativa de alguna manera. Ahora quiero proponerles este último ejercicio, que es imaginarse una hoja con esta cantidad de puntos, ¿no? Imagínense una hoja con 150 puntos. Bueno, lo que se puede hacer acá, obviamente ya va a distar mucho cada una de las obras que hagan ustedes y empieza a ser mucho más rico. Empieza a tener mucha más complejidad, empieza a ser mucho más interesante y se va a acercar seguramente a hacer una obra más memorable, más única, más creativa, sin duda, ¿no? Creativa en términos de que se va a parecer muy poco a otras obras. Sin duda, cuando uno empieza a ver obras de arte o de negocios, de creatividad en general, mientras más complejas sean, muchas veces tienden a ser muy, muy interesantes. Después hay algo que tiene que ver con la simpleza de contarlo, de mostrarlo, ¿no? Pero eso es otra cosa. La mayor cantidad de puntos nos van a llevar a ideas más creativas, sin duda. Entonces, si tengo que dar dos características respecto a lo que para mí es ser un buen creativo, creo que hay dos cosas. La primera es ser curioso. O sea, porque hay algo que no dije y me parece importante. ¿Qué son estos puntos que yo les decía antes, ¿no? ¿Qué son estos puntos que les dije que tienen que unir? Cada punto representa lo que ustedes ya vienen aprendiendo, viendo, estudiando. O
sea, cada punto de esos es una clase que tomaron, un taller que hicieron, una película que vieron, música que escucharon, viajes que hicieron, charlas TED que vieron, libros que leyeron, gente con la que hablaron, experiencias que vivieron, de todo tipo, culturales, no culturales, si fueron a la cancha, si van a bailar, la mayor cantidad de personas con las que van hablando, todo eso va generando en ustedes una diversidad de puntos que van a hacer finalmente que a la hora de pensar algo sea mucho más interesante. Entonces, en ese sentido, mantenerse curioso, si quieren, es para mí la receta más importante. Consumir la mayor cantidad de información y de cosas artísticas y no artísticas que puedan, los va a hacer tener un disco rígido cada vez más grande. Pero me parece que no solo es importante ser curioso, sino tener una capacidad de observación más agudizada. Es decir, no basta muchas veces con ver una película o ver un documental o ir a un museo, sino que tenemos que ir de alguna manera preparados para interpretar esa información más allá de lo que se nos viene dado. Si yo veo una película de una manera más lineal, me quedo con poca información. Ahora, si yo veo la película y empiezo a trabajar, agudizar mi observación y entender ¿qué me quiso decir? ¿Por qué eligió esa escena y no otra? ¿Por qué ese actor dijo tal cosa y no la otra? ¿Por qué la música que está de fondo eligió eso con esa escena? ¿Por qué la cámara estaba puesta de tal lado y no de tal lado? ¿Por qué eligió ese final y no el otro? Empiezo a hacer un trabajo de observación mucho más rico sobre esa obra que finalmente me termina agarpando muchísimo más en la información que voy teniendo. Ahora bien, vamos a hablar, como decía el título de la charla, de virales. Pero antes de hablar de virales, me voy un poquito más allá, ¿no? En creatividad se sabe y está comprobado por la neurociencia que solo recordamos lo que nos genera algún tipo de emoción. Emoción no solamente llorar, emoción puede ser reírnos, generar bronca o algún tipo de fibra que nos toque. Está comprobado que nuestro cerebro de alguna manera necesita ahorrar energía, con lo cual desecha un montón de cosas, pero se queda con muy poquitas. Y esas muy poquitas están relacionadas a algo que nos genera algún tipo de emoción. Bueno, yo creo que con los virales pasa algo similar. Yo creo que piensen toda la información o virales que reciben ustedes diariamente, en su WhatsApp o en sus redes sociales. El porcentaje que ustedes deciden compartir en sus perfiles o reenviar en los grupos de WhatsApp es muy poquito de todo lo que reciben. Salvo algunas personas que les hablo a ustedes, por favor dejen de hacerlo, pero el resto de nosotros realmente comparte muy poquito. Entonces, de las 100 cosas que recibimos diariamente, para poner un número, tal vez decimos compartir 2 o 3, que son las que sin duda algo generaron en nosotros. De nuevo, o nos hicieron emocionar, o nos hicieron reír, o nos generó empatía para que nos gane ese compartir, ¿no? Ese reenviar a otros. Los virales nacen, es un término que nace en publicidad, en el mundo del marketing, hace más de 10 años, diría 12, 13 años creo, que obviamente vienen de la mano el nacimiento del boom de las redes sociales, de internet y demás. Piensen que antes de eso, la viralización, casi no existía la palabra porque se hablaba de recomendación, era muy cortita, o sea, uno le gustaba algo, iba a comer en un lugar, le gustaba, o iba a ver una película, le gustaba, y se la contaba a su familia y su grupo de trabajo y quedaba ahí. Era un grupo bastante íntimo, ¿no? Ahora, cuando de golpe yo tuve redes sociales y ya me empezaban a seguir 3.000 personas por un lado y tenía en el WhatsApp la posibilidad de contactarme con 500 muy rápidamente, eso generó la posibilidad de hacer virales. Entonces, muy inteligentemente, el marketing y la publicidad trató de alguna manera de corrernos a nosotros de ese lugar de
simplemente consumidores pasivos de un mensaje. Antes la publicidad nos decía algo, consumí, tomá tal cosa, porque es rica, lo estoy simplificando, a usarnos a nosotros como medio, ¿sí? Entonces ya se empezaron a generar acciones que buscaban justamente que nosotros no solo recibamos el mensaje, sino que seamos emisores de ese mensaje. Así fue como nace este boom de los virales que sigue hoy tanto en publicidad como en nuestra vida más allá de la publicidad y en los memes que vamos consumiendo. Y fue así como decidí investigar un poco en los virales que nos están llegando en estos tiempos de pandemia, ¿no? Tratar de hacer un informe sencillo, ¿no? Tratar de catalogar de alguna manera cuál es qué es lo que estamos viralizando nosotros como sociedad. Presten atención porque tiene que ver con el ejercicio que les voy a dar después para que hagan. Quiero darles con esto algunas pistas. Y antes de hablar de estas categorías, armé 7, 8 categorías, creo, de tipos de virales que estamos consumiendo, nos están llegando. Me parece interesante mostrarle en tiempos de curvas cómo es la curva de un viral, ¿no? Estamos hablando de achatar la curva y los virales justamente se comportan de una manera absolutamente contraria a lo que puede ser una curva achatada. O sea, si uno ve un viral, nace, contagia un montón de gente y muere. A veces en horas, a veces en un día, como mucho duran un par de días, pero no mucho más. Entonces las curvas de los virales suelen ser así. Un viral tiene esta característica de ser súper efímero, súper. Entonces, un gran desafío a la hora de pensar algo creativo que viralice es justamente eso, cómo no solamente pienso un mensaje potente para que le llegue a mucha gente, sino que no muera tan rápidamente. Ahora bien, voy a lo que les prometí antes. Estuve analizando, lo cual realmente estuvo muy divertido. Me pasé el fin de semana básicamente viendo las cosas que vamos viralizando cada uno de nosotros y traté de catalogarlos en diferentes características. Y la primera es esta. No los voy a mostrar por razones de tiempo, pero imagino que la mayoría de ustedes ya los vieron. Así que no hace falta mostrarlos. El primero, hay mucho que nos hace reír, obviamente, mucho que nos hace reír. El humor siempre garpa a la hora de viralizar o de buscar un mensaje que viralice. Pero el tipo de humor que encontré yo tiene más que ver con este humor que nos sirve, nos vemos reflejados, que es como un espejo de lo que estamos sintiendo nosotros, ¿no? Usamos el humor y compartimos cosas de las cuales nos interesa decir algo que estamos sintiendo nosotros también. Como este chico que miraba la clase de entrenamiento en un live comiendo dulce de leche en la cama, ¿no? Que el 99% de las personas pensamos eso. Entonces, por eso fue muy potente, ¿no? Nos pegó al 99% de las personas donde nos tenía que pegar en este sentido de, puta, este pibe dice con algo tan sencillo algo que yo estoy pensando. Lo comparto. Otra característica tiene que ver con lo colaborativo. Hubo muchas acciones de estas. Esto es un buen truco a la hora de pensar cosas virales, que es, bueno, junto a mucha gente para hacer algo. En este caso, 15 músicos famosos cantando una canción, tipos bastante grosos, listo. Generó como una viralidad bastante importante. Otra característica de los virales, y me parece importante decirles esto, también a la hora de que ustedes piensen el ejercicio. No es que se tiene que dar una cosa o la otra, y tampoco es que se tienen que dar todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Se pueden dar en un viral 2 o 3 características de estas, ¿sí? Al mismo tiempo. Tal vez prevalece uno, o sea, puede ser algo que tenga humor, pero tal vez sea colaborativo al mismo tiempo. O, como en este caso, sea algo gigante. Lo gigante también nos encanta.
el viral más gigante que estamos viendo en tiempos de pandemia es este, el de los aplausos. Creo que empezó en Italia, no sé, es medio difícil rastrearlo. Creo que empezó en Italia, alguien lo trajo para acá y bueno, quedó. Este es uno de los pocos virales que no cumple con esta curva que les decía antes de ser un pico y morir, sino que tuvo un pico y ahora va bajando de a poco, pero todavía se logró mantenerse, ¿no? Pero siempre hacer algo gigante, sin duda, garpa. Y otra cosa que vi como característica son los videos honestos. Pero no solamente honestos, sino honestos y en primera persona. Esto de prender la cámara y decir lo que se me viene y que estoy pensando y sin filtros, como este intendente italiano que empezó muy tranquilo pidiéndole a la gente que se quede en su casa y terminó sacadísimo. Le creímos tanto y resultó tan honesto que finalmente nos convenció de que estaba bueno viralizar su mensaje y hacerlo famoso entre todos. También están muy de moda, para decirlo de alguna manera, todos los mensajes que nos unen. Desde la Unión Argentina hasta la unión más chiquita. En este caso me gustó mucho, que es el de un chico que cumplía años y sus padres pegaron el cartel en el edificio en el que viven para que después del aplauso de las 9 todos le canten el feliz cumpleaños. Entonces, si bien viralizó primero entre los vecinos de ese edificio, una de las personas que vivía ahí tenía 20.000 seguidores en Twitter, lo subió y terminó explotando y lo terminaron levantando los noticieros. ¿Pero por qué? Porque esta cosa de unión en este momento también es muy convocante y muy exitosa a la hora de pensar algo viral. Me quedan dos, creo, o tres. Lo ridículo garpa. Ahora, lo ridículo tiene una característica bastante particular. Para mí hacer un viral ridículo es, creo que el más difícil, porque el ridículo armado se nota mucho. Y el que funciona es el ridículo que no se quiso armar, como nuestro Imagine argentino. No se hizo con objetivo de ser ridículo. Ahora, la gente decodificó que era muy ridículo y por eso se recontraviralizó. Si yo quiero armar ahora algo ridículo, va a ser muy difícil. Ahora, si de golpe yo me caigo de la silla, posiblemente se viralice. Voy a tratar de que no suceda. También las cosas en tiempo real, ¿no? Esto de vi algo, lo pensé muy rápidamente, fui el primero, ¿no? Este line-up de Lollapalooza se canceló y a los 3 minutos este viral con el nuevo line-up ya estaba en todos los WhatsApp de toda la Argentina. Entonces es muy rápido. Si esto lo hubiese hecho 2 días después, no valía. Esto tiene que darse con cosas como el discurso del presidente, a los 2 minutos hago algo. Cosas que se den rápidamente en ese momento. Y el último, ahora sí, es los virales de expertos. Perdieron un poco de eficacia en el último tiempo, pero al principio fueron intensos y fue de lo que más viralizamos al estar perdido. Y tenía una característica bastante particular, solían ser en audio, y solía ser un audio que empezaba más o menos así. Hola, soy el doctor o soy la doctora tal. Les cuento a ustedes en la intimidad. Entonces eso ya a nosotros nos decía como, este es como se lo está diciendo a sus amigos, algo que no va a decir en otro lado. Entonces tendemos a creerle más a un audio de WhatsApp que no sabemos de quién es, ¿no? Pero nos da esta sensación de que, bueno, en WhatsApp va a decir algo que si tuviese un medio, una cámara de televisión o estuviese escribiendo en un medio, en un diario online, no lo diría, ¿no? Por cierto formalismo, pero en WhatsApp lo va a decir. Entonces eso nos vuelve locos y hizo que hasta muy peligrosamente compartamos muchos de estos mensajes. Ahora bien, dicho todo esto, creo que fui bastante rápido, pero después pueden revisar la presentación. Quiero ir a el desafío que les voy a plantear a ustedes, que obviamente es pensar una acción o una campaña o un mensaje viral. Ahora, para pensarlo, les voy a dar un objetivo bastante más concreto de lo que tienen que hacer y pensar, que es esto.
es muy probable, por lo que venimos escuchando, que en algún momento la cuarentena se levante parcialmente, pero no así para la gente mayor de 65 años. Ese momento llegará en 2, 3, 4 semanas o meses o lo que sea, pero es muy probable que pase esto y que muchos de nosotros podamos salir con ciertas limitaciones, pero a la gente de más de 65 se le pida que todavía se quede en cuarentena. Entonces, lo que les quiero pedir es este ejercicio. Es, piensen en una campaña, mensaje, de nuevo, no necesariamente tienen que ser muchas piezas, puede ser una, que tenga el objetivo de viralizar. Esto es, no se lo hagan solamente ustedes a sus abuelos o sus padres o sus tíos. Traten de darle la vuelta de alguna manera de todo lo que hablamos, que tenga alguna de esas características para que trate de viralizar, para decirles, quédense en sus casas. Es importante también que entiendan esto. No necesariamente tiene que ser un video o una foto. Puede tener cualquier tipo de soporte, ¿sí? Puede ser una bandera que cuelgue en el balcón de su casa. Puede ser una canción. Puede ser un video. Puede ser una imagen, una foto, un meme. Puede ser una animación. Puede ser una película. Puede ser algo que hagan en su familia. No los quiero limitar en este sentido, pero tampoco quiero decirles solamente que lo que necesitan hacer es un video de ustedes filmándose, ¿sí? Puede ser esa o cualquier otra de las opciones. Entonces, lo que les sugiero es, agarren un cuaderno y vayan anotando algunas cosas. Mi sugerencia es esta. Primero, pensar, incluso esto antes de agarrar el cuaderno, ¿no? Lo que decíamos antes. Antes de enfrentarse a su hoja en blanco, traten de pensar en el público objetivo, ¿no? O en publicidad o en marketing le decimos en el target. ¿A quién le voy a hablar? ¿Quién es? ¿Son mis abuelos? ¿Son mis tíos? ¿Es el farmacéutico? ¿Es el portero? ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué medios ve? ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que le puede mover algún tipo de fibra? ¿No? Pónganse en el lugar de ellos, no lo hagan pensándolo desde lo que les gusta a ustedes, porque ustedes les van a tener que hablar a ellos, ¿sí? Después de pensar en ellos, que también pueden investigar, ¿no? Que este es un ejercicio que se hace mucho en publicidad, leer, bueno, qué es lo que hacen las personas mayores de 65 en Argentina, qué les gusta, qué los moviliza. Después de eso, tratar de hacer este ejercicio que les dije antes de unir puntos. ¿Qué leyeron que les llamó la atención? ¿Qué serie vieron? ¿Qué música escucharon? Empiecen como a trabajar en conectar esta idea de las personas mayores de 65 con cosas que a ustedes les fueron llamando la atención. Y al mismo tiempo ir pensando en un posible formato o soporte. Si ustedes son músicos, posiblemente esté bueno que hagan una canción, y si saben editar del carajo, posiblemente esté bueno que hagan algo editado. Entonces, de nuevo, no se esfuercen a hacer algo que no sepan, y si no son nada de eso, a veces es tan sencillo como les decía antes, poner un cartelito o poner una bandera en el balcón de su casa para que alguien le saque una foto y a partir de eso viralice y pase algo. Los virales o los mensajes pueden tener múltiples formatos: audio, video o lo que se les ocurra, ¿sí? Y una vez que pensaron en eso, ahí sí tomen la hoja en blanco y empiecen ya a bajar un poco todo lo que van teniendo en la cabeza. Y una vez que lo bajan, buenísimo. Pues intentan hacerlo, lo graban o le sacan la foto, lo suben, lo arroban a Club STD y vamos a elegir a los mejores. Que creo que acá el premio no es solamente que les podamos dar entradas para TDX Río de la Plata, sino que el mayor premio sería que viralice. Que alguno de los mensajes que puedan hacer ustedes, ojalá lo vean 5 millones de personas, ¿sí? O, con objetivos más bajos, 50.000 personas, estaría también buenísimo. Bueno, dicho esto, creo que no me queda nada más, solamente